de tema. Vamos a hablar de periodismo, porque hace algunas semanas atrás la justicia dictó una nueva condena en contra del asesino de Ámbar Cornejo. Me refiero a Hugo Bustamante, quien fue condenado por el homicidio calificado de una mujer y su hijo cometidos en Villa Alemana en 1996 y que solo salen a la luz gracias al trabajo de investigación de la periodista Ivonne Toro. La sentencia que recibió hace algunas semanas atrás fue de 10 años y un día, que se suman, por supuesto, al presidio perpetuo efectivo por el asesinato de Ámbar Cornejo. Bueno, de esta historia, del valor del periodismo de investigación en tiempos de fake news, es que queremos conversar con la periodista Ivonne Toro, autora del libro La niña Ámbar. Ivonne, gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Matilde, gracias por la invitación. Ivonne, a ver si te vemos. Bueno, fue precisamente el asesinato de Ámbar Cornejo lo que te lleva a comenzar a escribir este libro, y es en la investigación de este libro que llegas al descubrimiento de estos dos nuevos asesinatos. Lo primero que te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro y cómo recibiste esta sentencia que surge del trabajo de investigación que tú realizaste? La historia de Ámbar fue lo central y es lo que va determinando también toda la estructura del libro. En algún minuto las entrevistas con Bustamante, las entrevistas con Denise toman cierto protagonismo, pero editorialmente siempre se mantiene la decisión que la historia original que nosotros queremos contar en este libro, y digo nosotros porque hay un apoyo periodístico atrás en la edición, en la mirada también respecto de cómo queremos contar esta historia, es la historia de Ámbar. Y es la historia de cómo el Estado le falló continuamente a una niña que pidió ayuda de todas las maneras posibles, que nunca estuvo quieta, nunca se quedó tranquila, siempre alzó la voz. Y eso es lo que hace aún más frustrante su final, ¿no? Ella no merecía, nadie merece una muerte de este tipo, pero además Ámbar había luchado por vivir. Y esa es la guía que nosotros tenemos al momento de escribir y eso es lo que a mí me permite también terminar este libro pese a todo la carga emocional que significa el reportear un caso como este y todas las aristas que van surgiendo. Porque para poder escribir este libro tú dedicaste, no era un libro que tú estuvieras escribiendo como parte de tu trabajo, sino que es un libro que tú decidiste escribir y para el cual comenzaste a investigar paralelamente a otro trabajo que tenías. Por lo tanto, fue un convencimiento personal de contar esta historia que habla de la desprotección frente a la justicia de personas vulnerables y que te lleva también a descubrir la vulneración de justicia a personas vulnerables, pero en otro caso absolutamente distinto. Tú llegas a Hugo Bustamante para escribir este libro, pero para enfrentarte a un asesino en serie, comenzaste primero a prepararte para poder llegar a entrevistarlo. ¿Cómo fue ese proceso y cuántas veces conversaste con Hugo Bustamante? Sí, me tomé bien en serio este trabajo y yo había hecho periodismo, había hecho crónica, había hecho investigaciones de corrupción, pero son distintas de enfrentar a una persona que está clínicamente declarada como un psicópata y para llegar a conversar con él yo leí muchísimo sobre psicópatas, leí material calificado al respecto, cómo se medía la psicopatía, cómo se entrevistaba, leí perfiles del FBI. Me preparé muchísimo de manera intelectual y muy racional para enfrentar estas conversaciones, pero hay una parte que cuesta preparar, que es la emocionalidad, ¿no? Que uno de todas maneras tiende a reaccionar frente a confesiones que son muy crudas, frente a una forma de razonar, de pensar, de ver la vida y de ver al otro que uno no logra dimensionar porque es absolutamente impersonal. Él era muy crudo en sus descripciones y era también muy consciente de lo que él era, ¿no? Y esa mezcla de cosas es difícil de enfrentar. La preparación ahí yo creo que fue fundamental
sobre todo para lograr dirigir una conversación en una especie de traducción, ¿no? De traducción de lo que pasa en la cabeza y de cómo enfrenta la realidad una persona como Hugo Bustamante respecto de lo que somos el resto de las personas, Claro, porque personas normales. un psicópata no tiene empatía, no tiene arrepentimiento, eh, miente mucho, por lo tanto me imagino que en periodismo de investigación tú tenías que contrastar cada una de las cosas que te iba contando Hugo Bustamante en conversaciones que además fueron muy largas. ¿Cuántas conversaciones fueron y cuánto duraban esas entrevistas? La primera fue especialmente larga, la primera fueron muchas horas, fue mañana y tarde, fueron 6 conversaciones en total, eran muchas horas en gendarmería, en una sala especial con él y con la periodista Andrea Castillo que me acompañaba, que era periodista de gendarmería, que también se enfrentaba a toda esta situación, mantenía una actitud súper reservada, muy colaborativa conmigo, y sí, eran entrevistas larguísimas y como tú dices, la falta de empatía, la falta de arrepentimiento y la prioridad que le daba a ciertas cosas frente a otras era súper complejo. Hubo momentos en que efectivamente reaccioné al respecto y había también rabia de mi parte. Cuesta muchísimo y yo creo que ahí lo fundamental es no perder de vista por qué se está haciendo. Y en ese sentido, la perspectiva siempre fue, esto es necesario, esto es importante para contar la historia de Ámbar, y el no perder eso de vista permitió continuar y también enfrentar la confesión inesperada, compleja y también poco creíble al inicio, como tú decías, sobre estas dos muertes, porque sí, él es una persona que tiende a manipular y a mentir y que frente a las contradicciones de lo que él ha dicho previamente, no tiene ninguna reacción natural, que es de verse pillado de alguna manera. Él no reacciona como cualquier persona. Él enfrenta esa contradicción como si no existiera, aunque tú la estés evidenciando, aunque tú le digas, tú me dijiste A y en realidad ocurrió B, y me dijiste respecto de la misma historia dos versiones completamente distintas, ¿cuál es la real? Él no es capaz de asumir esa contradicción, no la ve, no la asume y por lo tanto al representarle el punto no hay una reacción esperada de reconocer, mentí en esta oportunidad o mentí en esta otra oportunidad y esto es lo real. Entonces ahí había un contraste de fuentes, había un contraste con la información oficial y buscar datos que permitieran afirmar lo que él estaba diciendo con información concreta. Ahora, Ivonne, tú en las conversaciones que tenías sobre lo que había ocurrido con Ámbar, es que, y sabiendo además que estaba frente a un psicópata que además tenía otros dos crímenes anteriores, él era conocido antes por el crimen del niño del tambor, que fue el niño y su madre, un crimen por el que debería haber estado preso y no libre en el momento en que él conoce a Ámbar. En el marco de esa conversación es que te cuentas de esto otro que no tenía absolutamente nada que ver. ¿Cómo tú llegas a preguntarle si él había matado a otras personas y qué fue lo que te dijo? Sí, esta conversación se produce en la tercera entrevista y es a raíz de todas las características que yo había leído respecto de los psicópatas y de cuándo comienzan su carrera delictual y él alrededor de los 40 años cuando mata a Verónica y todo indicaba que en un caso como el de psicopatía esto debía haber ocurrido previamente y la forma en que él enfrenta estas muertes, los detalles que cuenta, eh, y la incapacidad de ver a Verónica y de ver a Kenito como personas y de ver a Ámbar como una persona digna de respeto daba a entender que cumplía con todas las características de la psicopatía que le había sido diagnosticada. Y en esa circunstancia le pregunto si él había matado previamente y él dice que en ningún expediente aparece eso y no cierra la puerta. Y de forma posterior él es cuando me dice que me tiene un regalo, ¿no? Que son estos dos nombres en la siguiente entrevista y que de alguna manera lo que creo yo es que él quiere tener ahí tampoco también algo de poder, ¿no? Él lo único que tenía para contar y el único poder que tenía dentro de la cárcel era su historia. Y de alguna manera él quiere hacer que esa historia continúe y me entrega estos nombres que
Yo no reacciono de una forma muy cinematográfica como le gustaría a la gente. Yo me quedé súper helada. No fue que me dio los nombres, yo de inmediato le dije, entonces nada, me quedé en silencio y los anoté, no pregunté nada más al respecto. Yo sabía que había una sola pregunta que había quedado inconclusa. Entonces cuando él me dice sobre su pregunta, anote, yo tenía muy claro cuál era la pregunta que no me había respondido y lo que me estaba diciendo, pero me quedé muy en shock y seguí preguntándole de lo otro. Sí guardé los nombres y sí me propuse investigarlo, pero, pero es muy inesperado y era muy macabra la forma en que me lo estaba diciendo. El concepto de regalo para hablar de dos asesinatos en ese minuto supuestos era muy terrible, ¿no? Bueno, y ahí No, se no era abre fácil decir. otro campo de investigación, el que tú no contabas, y también decides dedicarte a investigar qué significaban estos nombres. ¿En qué momento hay un compromiso personal de dedicar fines de semana, tiempo libre, a una investigación que si tenía que durar para un libro, no sé, 1 año, 2 años, termina durando 4? Y se fue alargando en algún minuto. Yo también tomaba pausas entre medio porque era súper desgastante emocionalmente. Yo tengo un trabajo que es en comunicaciones corporativas, hoy día de Novandino Litio, y que demanda también bastante tiempo. Entonces el tiempo que yo tenía era mis fines de semana, que mi hija me ayudaba, y era buscar en archivos del antiguo juzgado del crimen de Villa Alemana en papel y anotar. No había claridad de fecha, fue súper difícil. Fue complejo, fue una investigación sin toda esa parte, sin los elementos tecnológicos que hoy día tenemos. Entonces era un esfuerzo personal bien grande, bien desgastante, pero sobre todo era el tema de que había llegado a la familia, con los nombres que él me dio, yo llego a los familiares de estas dos personas que me dicen que llevan desaparecidas casi 30 años, y finalmente está esta inquietud y este dolor también de llegar a inquietar a una familia, a revivir una angustia y no poder dar respuesta. Y ahí hay un compromiso también por tratar de conseguir lo más cercano a la verdad. Pero era súper difícil hacerlo y en ese sentido la familia de Isabel y Eduardo fueron súper comprensivos en entender la espera, en colaborar en lo que ellos recordaban, y en tratar de buscar conmigo una respuesta y en eso han sido muy persistentes y muy valientes también. Porque tú ahí te encuentras con otra falta del Estado. No sé si hablar de negligencia, pero es otra falta, porque había una denuncia por presunta desgracia por la desaparición de 2 personas, que era esta mujer y su hijo. Y de eso que había ocurrido en 1996, eso queda en el archivo y nunca nadie lo investigó. Y si no es por este libro que tú decides escribir, lo que te dice y cómo tú investigas a partir de estos 2 nombres que podrían haber sido nada, ellos nunca hubieran tampoco llegado a conocer lo que ocurrió con sus familiares y que finalmente, gracias a esto, se descubre que estaban enterrados, además en el mismo lugar donde él había enterrado a todas sus víctimas anteriores. Y eso es un detalle que es bien interesante de contar, que es un patrón psicopático. Sí, en la conversación con Bustamante, cuando él ya se da cuenta que no puede retroceder en esta confesión porque lo intenta que deje de investigar este hecho. En la última conversación que yo tengo con él, que es en enero del 2024, le digo, ellos están ahí y están ahí porque tú es lo que haces cuando matas a alguien, lo dejas cerca tuyo, al punto de que a Verónica y Kenito lo matas en una casa y los trasladas a la casa donde vas a vivir. Tú haces eso. Y él trata de negarlo y finalmente lo termina admitiendo ya en junio. Es complejo y es súper duro para la familia, pero a la vez es un alivio enterarse de esto. Y como tú dices, es muy doloroso el saber que esta verdad pudo haber llegado mucho antes, que en ese proceso Bustamante declaró que fue la última persona que los vio con vida, que estuvieron en su casa y que eso consta en un expediente antiguo y que sin embargo nadie se dio el trabajo de revisar que en ese minuto esa persona que estaba declarando que había visto por última vez con vida a otras 2 personas tenía un diagnóstico de psicopatía, lo tenía. Y esos antecedentes no son revisados.
y él vuelve a la cárcel por robo, para cumplir condena por robo, pero no vuelve a la cárcel por estos homicidios. Y si tú te fijas, a partir de esa negligencia terrible del Estado, que es una negligencia, porque tenía todos los antecedentes para poder investigar más allá y no lo hace, se provoca todo lo demás. Por esa negligencia, Bustamante sale libre y conoce a Verónica y Kenito, y nuevamente, cuando ya está preso por el crimen de Verónica y Kenito, que es un crimen horroroso, que es un crimen contra una mujer y contra un niño de 9 años, queda en libertad a los 11 años de cumplir prisión y conoce a Ámbar. El Estado ha fallado de todas las formas posibles y con la gente más vulnerable. Y eso habla también de una desidia de las instituciones contra quienes debe proteger. ¿Qué pasa cuando finalmente se descubre este crimen? ¿Tú tuviste la oportunidad de volver a conversar con Hugo Bustamante? No volví a hablar con Hugo Bustamante, y sí estuve muy cerca de la familia. Este caso lo tomó el abogado Carlos Cortés. Eh, el día jueves él me cuenta la sentencia condenatoria y el día domingo él habla en la mañana con uno de los abogados de su estudio para apelar. Hay una apelación ahora para que la sentencia sea más fuerte y él fallece ese mismo domingo. Y el día martes, que era su funeral, el abogado de su bufete presenta la apelación. Eh, para la familia, el tener esta condena es un cierre, pero ha sido un cierre bien Le doloroso. dieron 10 años por los dos crímenes. Sí, 10 años por los dos crímenes, y por eso Carlos Cortés decide presentar esta apelación, que nos la puede hacer de manera personal. Eh, Días después de esto también fallece el esposo de la querellante. Eh, y hace unos días además fallece el oficial de gendarmería que ayudó a conseguir las entrevistas, y al que la familia también le estaba muy agradecido, Álvaro Millanao. Entonces ha sido como un proceso desde que se conoció la sentencia súper duro. Había un alivio, pero también ha llegado muchísima pena de personas que de alguna manera trabajaron para conseguir justicia, que fue lo que hicieron, que ya no están, y que también merecen un gran reconocimiento por esta condena, y esperemos que la apelación logre también que sean más años, porque Bustamante siempre ha tenido la esperanza de salir. Eh, y yo hasta hace poco creía que era imposible que saliera, pero él dijo, tal vez cuando yo esté viejito pueda salir, porque pueden salir los viejitos, y creo que por ahí la noticia de que se está tramitando un proyecto en esta naturaleza es bien impactante, la verdad. Por cierto que sí, y el caso, claro, uno piensa que termina con una sentencia, pero luego de lo que tú nos estás contando, es un caso que te llega, pero que te ha seguido por todos estos años. Ahora yo te preguntaba y quería poner el valor sobre el periodismo de investigación en momentos en que estamos en una era de fake news, pero también estamos en una era donde sabemos que si bien el rol del periodismo no es hacer justicia, es poner luz donde hay cosas oscuras. ¿Cómo ves ese rol hoy? Yo veo que hay mucha preocupación porque hay muchas fake, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos medios que se alejan de la verdad, hay otros medios que surgen o que ya se consolidan, CIPER, Reportea, que uno dice acá se está haciendo una labor seria y es importante. Pero sobre todo creo que este caso y otros casos revelan que el periodismo contribuye a la justicia, así como contribuye a la democracia. El hacer bien el trabajo, el buscar la verdad, necesariamente debe traducirse en que este país sea un poco más justo, en que este mundo sea un poco más justo, y en traer tranquilidad sobre todo a gente que lo necesita, a gente que lo merece. Y en ese sentido, la justicia llegó muy tarde. La respuesta para esta familia debió haber sido hace 30 años. Eh, Hoy día al menos tienen una condena, y esa condena también se logra por el periodismo, y eso es importante, y releva también el rol que cumple el periodismo en el país y para la democracia. Eh, y bueno, yo quería relevar tu rol porque esta es una investigación que si probablemente lo hubieras realizado en un medio,
ningún medio permite, no tienen tampoco cómo sustentar una investigación de 4 años, pero esta fue una decisión tuya, un convencimiento tuyo, una convicción propia de llevar y de seguir con esta investigación. Por lo tanto, también hay un compromiso personal y desde el punto de vista personal, ¿qué han significado estos años para ti? Y ha sido, la investigación fue difícil, hay una mezcla extraña. A mí sí me da mucha satisfacción el haber contado la historia de Ámbar. De repente he leído comentarios en internet del libro y alguien dice, hoy la abrazo, hoy vive en mi corazón. Y creo que el que Ámbar tenga un lugar de amor, en parte gracias a este libro, que nunca tuvo, aunque sea posterior, aunque no haya llegado cuando debía llegar, te da tranquilidad de que hay algo que se cumplió. El que la familia de Isabel y Eduardo hayan cerrado un ciclo doloroso también da esa sensación de que algo se logró, de que estuvo bien hacerlo. Y creo que la convicción del primer día de que la historia de Ámbar merecía ser contada, que es la convicción al cierre del libro, es lo mismo que se mantiene hasta hoy. La historia de Ámbar sí merecía ser contada, los niños sí merecen tener una voz y sí merecen que el Estado les entregue protección. Y ese es como el principal mensaje. O sea, si a mí me gustaría que alguien leyera este libro, serían los jueces de familia. Y sería también el sistema de justicia, gente que toma decisiones sobre vidas y que esas decisiones pueden cambiar radicalmente el destino de una persona. Y tener conciencia de eso, para mí, es lo más importante. Entonces, creo que si se puede contribuir en algo a eso, ya estoy por pagar. Ivonne Toro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y haber puesto también en relevancia lo que significa el periodismo de investigación, el rol y el convencimiento de hacer un trabajo minucioso sin esperar una recompensa, porque este libro no partió queriendo descubrir nada, sino que contar una historia y terminaste pudiendo aportar a la justicia, aportar a la tranquilidad de otra familia y poniendo luz y justicia donde por 30 años no la hubo. Así que te queremos agradecer a nombre de CNN especialmente que nos hayas acompañado esta tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde, por la conversación. Hasta luego. Gracias. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.